Los fanáticos del fútbol somos muy afectos, sobre todo acá en la Argentina, a revisar hechos del pasado, a volver a épocas donde hubo momentos icónicos. Eso tiene que ver por lo general con las efemérides, cada vez que se recuerda algo, pero cada tanto aparece algún hecho que tiene vida propia, que rompe un poco esa cadencia y nos obliga a volver a enfocarnos en un tema. Sin ninguna duda, el estreno en Disney Plus de el documental Argentina 78 es uno de esos sucesos. Es un tema de agenda, es un tema que ha alcanzado al deporte, pero yo incluso hasta diría más a la política que al deporte. Y para conversar de eso estamos en esta sesión de Big Data Sports con Matías Bauso, que es autor de 78, Historia Oral del Mundial, que es el libro sobre el que se basó el documental, y también Matías Conde, que entre otras cosas nos va a aportar datos de aquella época, datos del Mundial 78. Tenemos, como yo decía antes, una convención de Matías acá, así que voy a empezar por Bauso. Bueno, Matías, un gusto tenerte acá y bueno, lo primero, disfruté un montón el documental. Bueno, lo mismo digo, la verdad es un placer estar acá y el documental es muy impresionante la repercusión que tiene. Cuando salió el tráiler, que fue 2 o 3 semanas antes del estreno, yo no aparezco, se escucha mi voz, 5 palabras creo que. Bueno, recibí muchos más mensajes en el teléfono que cuando salió el libro, pero solo con el tráiler y sin aparecer. Es impresionante la capacidad de llegada que tiene un documental de ese tipo en una plataforma. Matías, viste el documental, obviamente. ¿Qué te pareció? No me equivoco, sos el más joven de la sala. A lo mejor no tenés quizás la vivencia que tuvimos nosotros con el Mundial 78 todavía en este planeta Tierra o ya en este planeta Tierra. ¿A vos qué te pasó con el documental? No, vi el documental, había leído el libro, de hecho a Matías lo conozco a partir del libro del Mundial y era algo que siempre se hablaba en mi casa, ¿no? Mi viejo, creo que la mayoría de las cosas que me contaba eran sobre el Mundial 78 y sobre el campeonato de Central del 73-74. Era esa su época dorada de fútbol, entonces era un tema recurrente, así que siempre tuve inquietud sobre registros de esa época. Así que sí vi el documental, creo que está bastante bien resumido. Hay un tono muy interesante que se encuentra y creo que también era necesario que en definitiva haya un documental de ese nivel, de esa categoría y de esa difusión sobre el Mundial de Argentina. Sí, yo decía antes que el Mundial 78 es un hecho muy visitado y revisitado en la Argentina, probablemente también en otros países a partir del registro de lo político, de que se haya jugado cuando estaba la dictadura militar. Pero, Matías, lo primero que quisiera saber es, tu libro no es solamente un libro, es un librazo. ¿Cuánto de en el producto final, cuánto de tu libro reconoces que está en el documental? ¿Cuánto hay de tu libro? Hay bastante, pero lo que está seguro es hay un espíritu que comparten el documental y el libro. Uno es escuchar a todo el mundo, digo, que haya muchas voces distintas, no que opinen como nosotros. Los dos directores, Tomás Esposato y Luca Bucci, y yo, son productos distintos, claramente son productos distintos, pero digamos, esa vocación. Y la otra es de entender que es un fenómeno, un hecho, el Mundial 78, donde se entrecruzan dimensiones, digo, no es nada más que un hecho deportivo, no es nada más que un hecho político, y creo también que tanto ellos como yo hacemos una gran valoración de ese equipo y tenemos cariño por los jugadores. Me parece que en los dos, tanto en el libro como en el documental, eso está claramente. Y Sí. esas son las cosas que yo reconozco claramente. Bueno, yo voy a empezar a tirar mi documento de identidad sobre la mesa. Yo tenía 13 años cuando sucedió el Mundial 78, con lo cual ya era bueno, para esos tiempos un grandulón bastante importante que podía tener, estando en modo esponja, pude retener los hechos muy,
muy claramente. De hecho, tuve la fortuna de ir a la cancha a ver 2 partidos, el debut contra Hungría y el partido contra Italia. Fui a la cancha de River. Llegué a verlo a Henry Kissinger, que estaba por ahí. No sé, el mundo era otro. No estaban esas cosas de las credenciales, de los sectores separados, los VIP. Era otro producto, el fútbol era otro momento de la FIFA, pero con aquel recuerdo, lo que me sigue llamando la atención es cómo, a pesar de todo, cómo a pesar del revisionismo, a pesar de los juicios, a pesar de la condena a la Junta Militar, todo lo que pasó en tantos años, casi siempre se ha logrado separar el hecho aberrante con el hecho deportivo, con el hecho futbolístico. Eso, ¿vos por qué crees que en tiempos donde sería a lo mejor más improbable que eso pasara, ¿no? Por ejemplo, Argentina ganó el Mundial de Qatar y en algunos hechos de la vida cotidiana a veces se espera un posicionamiento de Messi, un posicionamiento de Paul. En aquella época donde la idea de posicionamiento político a lo mejor era un secreto a voces, hemos logrado mantener las cosas por cuerdas separadas. ¿Por qué crees que pasó eso? Hay como distintas etapas. Los jugadores en un momento estaban muy, muy dolidos porque se sentían que no era reconocida su gesta deportiva, su gesta profesional, que habían conseguido lo máximo y no estaban siendo reconocidos porque se mezclaba, ellos decían, se mezclaba con la política. Tanto es así que cuando los entrevistabas, vos le preguntabas, bueno, contame cómo fue ese inicio perdiendo con Hungría. Y ellos decían, no, mirá, nosotros no tenemos nada que ver con los militares. No, a ver, yo ya lo sé, no me interesa. Yo quiero saber cómo fue la concentración de 5 meses. Bueno, y les costaba hasta entrar en confianza. Yo creo que pasó algo que cambió eso definitivamente, que es, uno, que crecieron, se pusieron más grandes, generan mayor empatía, mayor hasta compasión, se murieron algunos, eso también influye, y el título de Qatar terminó de dar vuelta a todo porque es la tercera, que antes no era, la del 86 no se hablaba de la segunda, es la tercera. Esto es, integra un linaje, hay otras 2 estrellas, y cada una de esas estrellas tiene un valor propio y tiene un valor en conjunto. Entonces me parece que eso es lo que terminó de decir, bueno, estos 22 son campeones del mundo sin ambajes, y también cambió el aire de época, ¿no? Eso también es cierto, digo, pues esas cosas, uno participe o no participe, cambió el aire de época, como se veían las cosas en líneas generales, y eso también ayuda. Y hoy los jugadores son mucho más reconocidos que, no sé, 10 años atrás o 15 años atrás. Total. Vos sabés, Matías, que hay algo que me llamó mucho la atención dentro de varias cosas del documental, pero hay una en particular que es algo que vos decís al final, y es: vean los partidos. Está bueno tener a un protagonista de un documental para preguntarle qué buscaba con eso. Cuando vos les decís a la audiencia desde el documental, vuelvan a ver los partidos, ¿cuál es el significado de todo eso? Que ves cosas que no están en los libros, que no están en los diarios, que no están en la mitología popular, porque ya hoy por hoy son muy pocos los que vieron los partidos y el recuerdo se va deformando, es casi un teléfono descompuesto. Por ejemplo, el equipo es mucho menos menotista de lo entendido menotista como elaboración de juego, pausa. Es un equipo que es un aluvión, tiene un vértigo, es muy frontal, muy frontal. Y, por ejemplo, yo vi el partido con Perú muchas veces, pero vi los anteriores partidos de Perú. Entonces, cuando Matías dé algunos números, a mí no me sorprenden algunos de esos números, porque yo los vi muchas veces. Y Perú es un equipo que era un equipo de mitad de cancha para adelante y un equipo muy distinto de mitad de cancha para atrás. Era un equipo al cual Escocia y Holanda le llegaron, y Polonia le llegaron muchísimo, y termina empatando 0-0 con Holanda
porque Quiroga atajó un montón. Termina perdiendo 1-0 con Polonia, porque Polonia cerra 5 o 6 mano a mano, pero es un partido de 4 goles de diferencia. Y con Brasil pierde 3-0, se hace 2 goles, 2 de los 3 goles se los hacen, entre Quiroga y los defensores. Pero Brasil, si ese día hubiera tenido que hacer muchos goles, hace el doble de goles, si hubiera estado obligado. Hace el doble de goles que hizo. Sí, además era un Brasil que estaba a punto o estaba en ese momento de entrar, sí, en una especie de tren fantasma que después se revitaliza en el Mundial de España 82, ¿no? Y es un equipo casi sin estrellas. Anda muy bien Driseu en el Mundial, pero Zico es suplente, Rivelino está de salida, es súper suplente, casi no juega el partido el primero y el del tercer y cuarto puesto, pero es un Mundial sin estrellas, es un Mundial donde muchos vienen a buscar la corona. Es el primer Mundial del 58 al 70 está Pelé. En el 50 está el 10 de Brasil, está Schiaffino, Chichia. En el 74 está Beckenbauer y Cruyff, claramente. Y en el 78 la corona está vacante. El jugador más relevante puede ser Rivelino, pero todo el mundo sabe que Rivelino está al borde del retiro. Entonces está Rummenigge, Platini, Paolo Rossi, Kempes, como potenciales figuras, pero vamos a ver quién gana esa corona. Digo, es el único mundial donde no llega nadie. Eran muy jóvenes Rummenigge y Platini, aparte. Claro. De hecho, terminan explotando en los 2 mundiales siguientes. Entonces, digo, también pasa eso, que no hay grandes figuras y Brasil no tiene casi figuras. Total. Matías, ¿qué era del mundo de los datos en el fútbol para el Mundial 78? ¿Se tomaba registro de algo? ¿Qué se consignaba? Y ya había pasado Charles Rip, que es como el Moneyball que los norteamericanos nunca van a hacer, ¿no? El inglés que inventa esto de capturar datos y lo hace en equipos de Inglaterra durante el fines de los 50, 60 y 70. Ya estaba Lobanovsky creando su cuerpo técnico, ¿no? Y es otro de los pioneros de capturar datos en la Unión Soviética, en el famoso Dínamo matemático, pero no estaba, obviamente, en el nivel que existe hoy. Era una captura mucho más manual, mucho más de esfuerzos individuales, ¿no? De entrenadores o de lo que hoy sería un científico de datos, pero claro, digamos, de una manera mucho más artesanal, como todo en esa época. Lo que sí se hizo fue muchos años después, hará unos 7, 8 años, se empezaron a revisar los mundiales de los que hay registro audiovisual bueno hay de Inglaterra 66 para acá. Entonces, todos esos mundiales sí se recapturaron los datos, ¿no? Se volvieron a ver. De algunas euros también hay un proyecto para hacerlo con más torneos. Y, por ejemplo, en Opta tenemos datos desde Inglaterra 66 de todos los partidos con una captura similar a la que se puede hacer hoy en una primera división a nivel eventos, ¿no? Sin datos de tracking y todo esto que ahora está más en boga, que también se puede hacer, ¿no? En los próximos años se espera que a partir de la mejora en el algoritmo de datos de tracking que permite capturar datos a partir del video, se pueda también ir hacia archivo de manera más fácil y más económica, ¿no? De no tener que poner gente a revisar los partidos, a tomar los datos, etcétera, etcétera. Habrá que ver algún tema del tiro de cámara que fue cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. En el Mundial se habla un poco de cómo se filmó y todo eso, pero yo creo que en los próximos años va a haber todavía más datos de esos equipos históricos. Así bueno, que, mira, nos vamos a ir al demonio y no es tema para hoy, pero sí, pude ver un video de simulación de partido en tiempo real de la Liga Española con 0.4 segundos de delay. Entonces, o sea, con los datos de tracking óptico adentro, es claro, tremendo. Sí, lo que más ajusta es el tema de cuando se va la cámara lateral, ¿no? De que hay que predecir ahí qué es lo que claro, sucede, pero estamos ahí. Y es muy interesante el hecho de tener datos del 66 para acá, porque
Por ejemplo, algo que se puede chequear, que se puede ver, es cómo cambió la Argentina del 74 a la Argentina del 78, ¿no? Eso que ocupa el primer capítulo del documental. La verdad es que hay un cambio, se nota ese cambio en la manera de que Argentina presiona, la manera en que Argentina protagoniza los partidos. Te tiro algunos datos así generales, Obvio. defensivamente. Digo, carretas contra aviones se convierten en 4 años, terminan convertidos. Digo, Holanda-Argentina son 2 partidos totalmente distintos. Tal cual. Y eso también habla de que no es el menotismo clásico, ¿no? Que uno supone que es tenencia, lento, juego asociado. No, nada que ver. Argentina del 74 había ganado el 47% de los duelos. En general, lo que es duelos tiende al 50% en todos los equipos. En el 78 pasa el 55%. Eso es, por más que los números no sean tan diferentes, es una mejora muy grande por la naturaleza del indicador. Hay otra métrica que se usa para analizar la presión, se llama PPDA, son los pases que se permiten por cada acción defensiva propia. Mientras más baja, más presiona el equipo, resumiéndolo rápidamente. En el 74 era 9.4. En el 78 pasa a ser 7.4, es decir, Argentina le permite 2 pases menos al rival, que es uno de los registros más bajos de todos los equipos de esa copa. El PPDA en todo este mundo está discutido ahora. Parece que hay que buscarle otra definición que no solamente sea los pases que se permiten, porque puede haber deficiencias en la salida rival. Y se analizan las recuperaciones dentro de los 6 segundos. Eran 8.5 en el Mundial 74, fueron 11 en el Mundial 78. Los despejes pasaron de ser 12 a 32. Un equipo que no tenía problemas en revolearla otra vez, yendo contra el preconcepto del menotismo. Y es un equipo que comete más faltas, pasa de 18 a 20, ¿no? En el mundo defensivo, digamos, de presión, claramente todos los indicadores son un respaldo de cómo había cambiado la naturaleza de ese equipo. Total. Habla del pressing, Menotti mucho habla del pressing. Y hay algo que es muy interesante, es que no tiran la ley del offside hasta la final. En la final la tiran varias veces, pero hasta la final casi no la tiran. La tiran porque es contra Holanda y se ve que él, para emparejar el partido, trata de achicar la cancha, pero no lo utiliza como sistema, como si hace en el 82, que todos los goles menos el de tiro libre de Brasil, se los hacen porque tira la ley del offside, todos, en el 82. Total. Es muy impresionante. Sí, hay una cosa que también habla del juego, en un momento del documental donde no se está hablando exactamente del juego, que es un testimonio de Daniel Passarella. Me parece que en ese momento estaba hablando de cómo él soñaba su futuro en el fútbol en Chacabuco, comparándose con el padre, y daba a entender que no tenía noción de la trascendencia de lo que significaba ganar un mundial. Y él habla, porque yo en lo que pensaba, dice, es en recuperar una pelota en la mitad de la cancha. Y vos te pones a pensar, Daniel Passarella era segundo marcador central. Está hablando de recuperar la pelota en la mitad de la cancha. Quiere decir que era un equipo que se paraba súper arriba para jugar, ¿no? Si vos no sabés de qué juega Passarella y ves los ataques de Argentina, vos pensás que es el 10 del equipo, muchas veces. Es muy impresionante. O el 9, porque hacían una jugada que es muy extraña, que él la abría hacia la izquierda y picaba en diagonal al segundo palo. Y eso que hace en el cuarto gol contra Perú, que baja de cabeza. Bueno, lo hace 6 o 7 veces a lo largo del torneo. Es rarísimo cómo llegaba por el segundo palo y bajaba las pelotas de cabeza. A veces cabeceaba afuera, a veces se la bajaba al 9. Hay algo de los datos que es espectacular, digo, no de los datos, de la información que tenían del rival, que es la anécdota de Naninga, que está en el documental, de que claro. A Poriti le dice no va a jugar Naninga. Bueno, yo tengo una teoría sobre eso, que no es la que cuenta Saporiti, que es que viendo el partido, que es un partidazo, el de Alemania-Holanda, que es el segundo partido de la segunda rueda de ellos, dirigía el uruguayo Barreto. En el minuto 89 no pasa nada, y va y lo echan a Ninga. Pero la tele casi no lo muestra. De hecho, yo me tuve que ir a fijar al gráfico a ver si lo habían echado.
Y se ve que Saporiti, mirando el partido, no se dio cuenta que a Naninga lo echaron. Entonces, cuando ve el último partido de Holanda en la segunda fase, Italia-Holanda, Naninga no está en el banco, no lo ponen cuando iban 1-1 y Holanda tenía que ganar. Entonces dice, Naninga está lesionado, no va a jugar, jugaron hace 3 días, no va a jugar. Y en realidad es porque lo echaron y él ni se dio cuenta. Y no, otra cosa, Muñoz dice en la transmisión que Tarantini es el que hace el penal contra Polonia, que vuela y la saca en la línea es Tarantini. Claro, me acuerdo de eso. Que lo hace Kempes, claramente. Bueno, en el epígrafe de 2 de los diarios nacionales de la mañana siguiente ponen y está a la espalda de Kempes, ponen Tarantini atajando la pelota, porque estaban en la redacción escuchando a Muñoz y pusieron que Tarantini fue el que la atajó. O sea, se jugaba medio oscura, ¿no? Se veía fútbol medio oscura. Sí, y déjame decirte otra cosa, mira, con esto que aportás, que me sonó la alarma cuando dijiste el epígrafe en los diarios. Había una costumbre muy, muy de la época, que después se hace más profunda todavía cuando desembarca definitivamente Víctor Hugo Morales a relatar a la Argentina, que era bajarle el audio a la televisión y escuchar la radio. Era una costumbre. La selección era así. Totalmente. Entonces, vos podés tener el recuerdo, al mismo tiempo, el recuerdo televisivo de los partidos del Mundial con el relato de Muñoz, que no relataba en televisión, ¿no? No, y tenían ahí algunos que se quejan, que se amargan casi, que el gol de Diego a los ingleses lo escucharon con el relato de Muñoz y no de Víctor Hugo, de cábala, porque el 78 lo escuchaban con Muñoz. Exactamente. Pero nada más que por eso, porque ya a esa altura no quedaban dudas quién relataba mejor que el otro, digamos. Víctor Hugo era una cosa increíble, pero muchos escucharon a Muñoz porque era la cábala del 78, que en el 78 era casi la única opción. Relataban Parnizar y Chicho Arangio, pero la gente escuchaba a Muñoz. Exactamente. Hay una cuestión que nos lleva ahora a abrir la pestaña del menotismo como concepto, que tiene que ver con algo que si vos te lo pones a pensar, no con los estándares de ahora, sino con los estándares de 1985, 86, y de ahí para adelante, y es que la idea de que Kempes para hacer goles se tiene que afeitar el bigote es un concepto más bilardista que menotista. O sea, Menotti abrazado con su propio testimonio a algo que tiene que ver con lo supersticioso, está totalmente fuera de los cánones de lo que entendemos por menotismo, ¿no? Es muy impresionante eso. Hay que pensar que en el equipo de espías del Mundial 78, Menotti tenía a Bilardo y a Subeldía, que a último momento tuvieron que volver a Colombia porque empezaba el campeonato colombiano, porque lo habían contratado a uno de los dos, no me acuerdo, que no tenía equipo y lo terminaron contratando. Sí, Bilardo estaba en Deportivo Cali y contrataron a Subeldía en otro equipo, así que se tuvieron que ir, pero él sabía que los tipos sabían ver fútbol y los quería tener. Entonces, mi teoría es que tanto Menotti como Bilardo, después de convertirse en campeones del mundo, y en la puja entre ellos dos, extremaron posiciones y se terminaron convirtiendo en caricaturas de sí mismos, y sus equipos se terminaron convirtiendo en caricaturas, Menotti en ultra ofensivo, tirando la ley del offside todo el tiempo, y Bilardo en ultra defensivo, sin atacar, poniendo 63 centrales y esas cosas, cuando el equipo campeón del mundo tiene a Borghi, Maradona, Tapia, Bocini, Troviani, y todos los cambios son ofensivos. Y además con el antecedente de lo que fue el Estudiantes de 1982, que era un equipo con 3 número 10 también, una locura. De punta, 3 número 10. Sí. Ahora, nosotros, Mati, te sumo a vos también, lo vemos como algo divertido, pero en el fondo es dramático, porque de lo que se trata acá es de hacer cosas para satisfacer a tu fandom, en lugar de hacer cosas que tengan que ver con la eficacia del equipo, ¿no? Hay algo clave ahí en la preparación del Mundial 78 que en el documental está, pero está un poco por arriba, que es el tema del scouting, ¿no? De lo que hoy sería una secretaría técnica, esto de las 4 selecciones. ¿Cómo fue eso? ¿Hay más cosas para contar de cómo seguían a los jugadores, qué se registraba, si está en algún lado eso, si quedó?
Menotti confiaba, eso estaba en los informes en la AFA, Menotti confiaba en sus maestros. Entonces, Maschio dirigía en Jujuy y le dicen, mirá que el pibe del canchero es un fenómeno. El pibe del canchero era Valencia. Esa selección del interior, que podía ser un gesto folclórico, la selección de interior la integran, no los de Newell's, los de Colón, los de Central. Ya dijimos 2 veces Central y no dijimos nunca Racing. En esta charla está muy mal esto. Sino la de los equipos no afiliados a AFA, los que jugaban en el Nacional nada más. Entonces vos decís, es un gesto folclórico. Bueno, de esos, de que cita 18 la primera vez, 5 son campeones del mundo. Es una cosa increíble, porque Ardiles jugaba en Instituto, Oviedo y Galván jugaban en Talleres, Villa jugaba en el Atlético Tucumán y Valencia era el 10 de Gimnasia de Jujuy, no era de Talleres todavía. Después Menotti consigue que Nucitelli se lo lleve a Talleres para darle más competencia. Entonces, el tipo saca de jugadores que jugaban. A ver, los campeones del mundo de Talleres jugaron el 25 de junio la final contra Holanda y el 2 de julio o el 1 de julio, no me acuerdo, juegan contra Unión San Vicente en el torneo cordobés, en la liga cordobesa. Es una cosa extraordinaria. Paz es otro mundo, otra época, pero el scouting ese que eran Maschio, Federico Sacchi, Duccini, eran todos viejos sabios. Estos eran los de Moneyball, los que están alrededor de la mesa, bueno, son esos, eran viejos sabios que decían, mirá este. De hecho, el equipo del juvenil del 79, lo arma Duccini, Menotti entra a la cancha y dice, ¿y ese enano quién es? Y era Escudero, porque es un tipo de 1,59 m, no sé, 1,60 m, y dicen, miralo a ese porque no se la pueden sacar, y no lo podían creer. Y Duccini le para a 16 tipos ahí y Menotti después los hace jugar, pero se los buscaban. Fabuloso, fabuloso. Matías, en números, ¿qué fue Kempes en el Mundial 78? Está muy claro ese quiebre de la primera fase con el resto, ¿no? En esa primera fase Kempes juega los 3 partidos, patea 19 veces, no hace ningún gol. Y a partir de la segunda fase y el cambio de sede, 22 remates, 6 goles, sobre 1.7 goles esperados. Hablamos muchas veces de los goles esperados. Está bien que acá hay un modelo que está un poco desactualizado, pero la diferencia no es que eran todas situaciones abajo del arco, sino situaciones complejas de convertir. Cambia, absolutamente la eficacia de Kempes a partir de esa segunda fase, y eso, bueno, ahora lo podemos reflejar de otra manera. Otro dato interesante, recién mencionábamos a Ardiles, que era el que más participaba de ese equipo, ¿no? El que más tenía la pelota, que más intervenía, era Ardiles, jugando en una posición muy cercana a la de Kempes. Si uno ve el mapa de posiciones promedio de Argentina en ese mundial, vamos a ver que está casi pegado, ¿no? Kempes tirado un poco más atrás y Ardiles más adelantado y más por el medio. Claro. Ardiles aparecía por cualquier lado, y lo de Kempes, lo llamativo, que tiene mucha más participación y mucho más goles, tiene goles en la primera mitad, no, en la primera etapa no del mundial, es que en la primera etapa del mundial jugó de delantero y en la segunda, excepto el primer partido, juega de 10. Que es insólito, o sea, entrando desde más atrás, hace goles, y de win izquierdo, empezando por izquierda, o de 9, porque cuando se lesiona Luque, él juega de 9, no hace goles. Eso es muy notable también. Sí. Y hay otro dato interesante del Mundial que tiene que ver con Kempes y tiene que ver con lo que hablábamos antes de Pasarela, y tiene que ver también con esas falsas ideas que nos hacemos a veces de Menotti, que los duelos aéreos, ¿no? La pelota parada, los centros, todo esto que está más asociado al bilardismo, los centros son mucho más que en el Mundial 74, son casi 5 centros más por partidos, y Argentina pasa a ganar el 58% de los duelos aéreos en ataque, cuando en el Mundial 74 había ganado el 16%. O sea, hay una diferencia enorme que claramente, habrá sido uno de los focos de trabajo, porque Argentina, hay muchos goles que llegan por vía aérea. Sí, ahí me parece que también se puede hacer un acto de justicia que tiene que ver con
en la batalla descarnada que fue el menotismo contra el bilardismo, la idea instalada fuertemente de que, bueno, de que Menotti era vago, de que no, el fútbol solamente era la charla de café, que no se trabajaba, que el trabajo estaba del lado de Bilardo. La verdad que Menotti fue un constructor de un método, ¿no? Esencialmente eso, porque yo sé que para los que no vivieron en esa época es muy difícil dimensionarlo. En este momento donde hemos dado toda la vuelta y hay como un gran reclamo de volver a sacarle el fútbol a los entrenadores para que lo vuelvan a gestionar los propios futbolistas, ¿no? Con esto de los equipos muy repetitivos, mecanizados, sin sorpresa. En aquella época, bueno, había que generar una cultura, no una cultura del trabajo, una cultura del entrenamiento para que un equipo que era anfitrión de un mundial y que era sudamericano pudiera tener alguna oportunidad contra los europeos, ¿no? Que era el gran problema de la época. Claramente, el Menotti lo que les inculca es la intensidad. La intensidad competitiva, que no la tenían. De hecho, ¿por qué juega Valencia? Era un crack. Valencia era un crack que no está bien, la gente no tiene bien claro. Salía exactamente igual para izquierda, para derecha. Los dos perfiles eran idénticos. Una cosa notable, eludía en velocidad para adelante. No hacía goles porque no le interesaba hacer goles. A él le interesaba hacer asistencia, no gritaba, despreciaba hacer goles casi. Pero Valencia juega porque tenía 21 años y Menotti lo convenció que se tenía que parar cuando los rivales tenían la pelota entre Pasarelli y Tarantini y marcar y correr. De hecho, Houseman, que juega mal, de hecho ya no estaba en su pico, ya desde el 76 había bajado, corre desesperadamente también los partidos que juega, que es hasta el cuarto, y parado delante de Holguín. Marcan, claro, Alonso no podía hacer ese trabajo, por eso Menotti no quería poner a Alonso, porque Alonso no le podía hacer ese trabajo. Y Valencia, que tenía 21 años, se lo iba a hacer, y era dócil, porque lo amaba a Menotti, se lo iba a hacer. Y le iba a dar también desequilibrio. Se me viene el nombre de Julián Álvarez. Es una intensidad en ese sentido. Con una tarea que vos decís no es la natural, pero que lo puede hacer, ¿no? Con Matías nos cansamos de revisar mapas de calor y números de Qatar 2022 y la tarea que le dio Scaloni en algunos partidos es esa, no tenía que ver directamente con el arco, para nada. Claro. Y eso es muy moderno, digo, en Argentina. Hay que pensar que, por ejemplo, estaban, más allá de Valencia, Villa y Alonso, que son los 3-10 del equipo, en ese momento estaba Maradona, estaba Bocini, estaba Rocha, que después terminó jugando en Grecia, que fueron miembros de la selección, digamos, en algún momento, estaba Babington, había 9, 10, números 10 que podían jugar. Él eligió un perfil determinado. Sí, había abundancia en ese puesto. Totalmente. Muy moderno y en 4 años, ¿no? Digo, ¿cuánto le costó a España, por ejemplo, meterse en la discusión de equipos top a nivel mundial? Hay algo que también tienen en común los 3 campeones, Qatar, México y Argentina, que es la discusión al entrenador previo a la Copa del Mundo, ¿no? Los 3 eran muy, muy discutidos. ¿Por qué pensás que sobrevive Menotti esa carga que tenía en contra de algunos medios y todo eso, además de la serie internacional, la serie contra los equipos europeos, los 9 puntos y todo eso que un poco lo cuenta el documental? Pero ¿qué otros factores pensás que jugaron ahí para que Menotti pudiera continuar? Son varios para mí. Uno es la determinación. El tipo estaba decidido a ser el técnico en el 78. Pero no hundió a ninguno. Valdano cuenta siempre que cuando le llega en el 75 la oferta del Alavés, le va a preguntar a Menotti. Menotti le dice, mire, váyase, porque si usted se queda, seguro va a ser jugador mío en el Mundial. Pero yo no le puedo asegurar que yo llegue al Mundial. Voy a hacer lo imposible, pero no se lo puedo asegurar. Y después le hacen una campaña, muchos medios en contra, porque se dice que estaba
prohibido criticar al equipo y a Menotti, y eso es absolutamente falso. Alguien lo intentó, pero no cuajó. Pero tenía el apoyo del gráfico de Clarín. De hecho, cada vez que tambaleó tenía una tapa de Clarín con una nota con Pagani o con De Biase, mostrando planes, hablando de jugadores y demás, pero porque eran menotistas ellos, digamos, ellos decían que Menotti era clarinista y Menotti decía que lo de Clarín era menotista, ¿no? Nadie quería dar el brazo a torcer, pero pensaban, y el gráfico lo apoyó muchísimo también. Entonces, que eran los dos medios más influyentes. Muñoz no, Muñoz se mostraba con respecto a Menotti más neutral. Era oficialista en todo, pero en Menotti no tanto. Pero lo que tiene él es un discurso articulado en un mundo donde no había un discurso articulado, donde casi no hay discurso articulado. Menotti tenía un poder de seducción único, y tenía algo que era que la gente confiaba en él. Era muy joven, increíblemente joven. Cuando agarra la selección tiene 35 años, parece mucho más, pero tiene 35 años, y generó confianza. ¿Por qué? Porque era como un mundo muy improvisado y él hablaba de trabajo. La palabra que más utilizó en esos primeros 4 años, después del 78 cambia, pero en esos 4 es trabajo. Pero es por escándalo la palabra. Y soporta los embates de los presidentes de River y Boca, que odiaba que le sacaran los jugadores, y lo soporta, lo quieren. Tanto Aragón Cabrera como Armando quieren que lo echen. Y él aguanta. Matías, me gustaría volver a algunas cosas ya más puras del documental. No quiero ser autorreferencial, pero bueno, yo tengo la época del Mundial muy presente como recuerdo de mi infancia, pero me llamó la atención ver cosas que jamás había visto. Yo creo que hay un trabajo de recuperación, de archivo, de imágenes que tienen que ver con, primero, la visión de los enviados extranjeros, por un lado, y después, lo que más me llamó la atención, las escenas de la vida cotidiana argentina. Cuando hablo de escenas de vida cotidiana, tiene que ver desde cómo la gente iba vestida, o sea, no sé cómo decirlo diplomáticamente, pero no te digo que estaban todos con ropa nueva, pero no veías un país, digamos, de carencias en ese momento, por lo menos en lo que se ve las imágenes. Obviamente que sí las había, pero no. Me llamó la atención la gente bien abrigada en el invierno, ese tipo de cosas en escenas totalmente random, ¿no? De la calle Florida y ese tipo de cuestiones. Y después algo que tenía que ver con un mundo que vos descubriste, que es gente vendiendo cosas para poder ir a la cancha el día de la final. Eso me parece tremendo. Eso es extraordinario, pero hay como 3 cuestiones que mencionaste. Una es la de los archivos. Y esas imágenes son de documentales que encontraron una calidad increíble en la Cinemateca polaca y en la televisión holandesa. O sea, para poder reflejar la vida cotidiana argentina del 78 hay que ir a Europa, a TV5 de Francia, a Holanda o a Europa. Parece que en República Checa también hay grandes archivos, dicen, yo no sé eso. Segundo, hay algo que muestran esas imágenes, que muestran por detrás, muestran que hay un nivel social sin tanto deterioro como uno ve ahora. Hacía muchísimo frío. Fabián Casas escribe siempre frío mundial 78. Ese junio hizo mucho frío, y como una calificación que le da el frío mundial 78. Y había algo que la gente se olvida porque la dictadura chupó toda la narrativa del Mundial 78, que naturalmente no entendés el Mundial sin la dictadura, pero no se entiende solo desde la dictadura. Había algo que era una dimensión de vida cotidiana. Esto es, el dentista sacaba muelas, el pastelero hacía tortas, la gente festejaba un cumpleaños, se divorciaba, iba a comprar el diario a la mañana o a las 6 de la tarde cuando salía la sexta. Había una dimensión de vida cotidiana que eso te muestra Florida, te muestra a la gente caminando por la calle con las banderitas, con el gauchito colgado y eso es como muy, para mí,
es como muy impresionante también que se recupere eso de la vida cotidiana, que es lo que había, que es lo que permite que el fútbol provoque lo que provoca, que es que fueran hasta las de Qatar 2022 las manifestaciones más grandes de la historia argentina, los festejos de Perú y de Holanda. Total, total. Y eso no lo provocás. ¿Eso sucede o no sucede? Eso sucede espontáneamente o no sucede. De hecho, la dictadura después lo quiso provocar y no pudo. Quiso inventar otras cosas hasta ir a la otra aventura nacionalista que Malvinas, que no es el fútbol, que digo que es la soberanía, no consiguió tener gente en las calles. Digo, la gente en la calle sale porque sale. Vos podés sacar un grupito, pero el resto no podés hacer. En Comodoro Rivadavia, yo vi una foto después del partido con Perú, hacía 12 grados bajo cero. No ves la calle, no ves la plaza, solo cabezas. Salió todo el mundo. Dicen que salió entre 17 y 18 millones de personas de 25 millones. Eso sí, no. La comparativa de la multitud que salió a la calle no sé si está a la dimensión de lo que pasó con Qatar 2022, por lo menos en todo el país y sobre todo en Buenos Aires, con la gente arriba de las autopistas, pero sí, fue una movilización popular y espontánea en aquel momento que llamó la atención. Había en las casas una sensación de preguntarse, ¿y podemos hacer esto? ¿Podemos salir a festejar? Estaba esa traba, que a lo mejor no era no estaba muy en la superficie, pero internamente todos los que salíamos a la calle teníamos noción de que eso no estaba permitido. ¿Sí? Era un dilema que tenía cada persona, y bajaba en el ascensor y lo pensaba. Decía, ¿esto estará bien o estará mal? Y yo creo, no tengo datos para sustentarlo, pero es una idea mía, que los militares, si hubieran sabido que la gente iba a salir, lo hubieran intentado frenar al principio. Porque tenemos un ejemplo bien claro. Trataron de frenar los papelitos porque les parecía desprolijo, sucio, poco civilizado. Y las masas era, primero, un fenómeno peronista, que ellos se querían alejar de eso, y segundo, son inmanejables. Entonces, ¿qué podía pasar con mucha gente en la calle? Ellos estaban... ¿Por qué las madres, eso está en el documental, por qué las madres hacen la ronda? Porque había estado de sitio y no podían haber más de 3 personas juntas. Entonces, claro, si caminaban de a 2, podían hacerlo. Entonces, imagínate millones de personas en la calle. Ellos lo hubieran querido evitar. Ahora, una vez que pasó, salió la gente después de Italia también. Y eso es insólito. Una vez que pasó, lo quisieron aprovechar. Eso también está claro. Así es. Una de las cosas que dijiste una vez estrenado el Monumental es que a vos el documental, a vos te interesaba desarmar algunos lugares comunes que había con respecto al Mundial 78. ¿Cuáles son esos lugares comunes? Uno es que los militares utilizaron el Mundial para tapar los crímenes, porque seguramente tuvieron esa intención, y les pasó exactamente lo contrario. Todo el mundo se enteró que en Argentina había violaciones a derechos humanos porque el Mundial pone el foco sobre un país, y el caso argentino, la gente no entendía qué pasaba en Argentina, aparte los crímenes eran clandestinos, y estaba postergado. Llegó a la tapa de todos los diarios de Europa, de todos, a través de los grupos de boicot. Después, Cruyff, Carrascosa, Breitner no vinieron a jugar el Mundial por cuestiones políticas. Falso. Todos los jugadores vinieron. Hay un jugador holandés que dijo, si a mí me entrega la Copa Hitler, la agarro también porque salí campeón del mundo. Y a los padres los habían matado en Auschwitz o en un campo de concentración en Polonia. Otra, no se podía criticar a Menotti. Falso. El Mundial se vio en colores. Falso. Hay como muchas cosas que estaban que el equipo era muy menotista. Falso. Esas cosas son decididamente erróneas, y eso fue porque se van fosilizando los conocimientos sobre, lo que repetimos sobre un hecho, a mí eso me llamaba mucho la atención, que era un hecho relativamente reciente e increíblemente popular. Todo el mundo que estuvo vivo en ese momento se acuerda algo del Mundial. Bueno, igual se van forjando mitos y falsificaciones alrededor, a veces sin ninguna intención, es como un producto de la conversación pública que se va distorsionando y es rarísimo.
Y esas cosas que para mí en algún momento se convirtieron en evidentes, eh, tuvieron mucho tiempo sin verse. Yo creo que también porque la dictadura tomó toda la narrativa del mundial, ¿no? Que entonces es como todo es blanco, negro, no puede haber matices. Que claro, no puede haber matices en los crímenes de lesa humanidad, ahí no hay matiz alguno. Ahí no hay matiz. Después sí digo esto, que la sociedad lo vivió con intensidad. Digo, la dictadura tuvo 7 años y pico, fueron 3.000 y pico de días. Bueno, fueron 3.000 días excepcionales. Estos 25 días de junio fueron una excepción dentro de esos 3.000 días también. Eso hay que entenderlo, porque es lo que provoca un mundial. Totalmente. Una de las cosas interesantes que también tiene el documental es la posibilidad que tienen, sobre todo los más jóvenes, de darse cuenta que en alguna época los mundiales de fútbol no fueron el producto que son ahora, ¿no? Eran hechos deportivos. Avalanche, un poco antes de que era el presidente de la FIFA, vino a la Argentina, dice, a ver cómo están las cosas, garantícenme que acá van a haber estadios donde se van a poder jugar los partidos, que se va a poder transmitir a todo el mundo y después ustedes hagan lo que les parezca. Si la ceremonia de apertura, el gobierno militar determinaba que fuera un desfile de tanques, hubiéramos visto un desfile de tanques, ¿no? Claramente. Es el primer mundial de Avalanche. Entonces él todavía no está tan asentado. Digo, la gran prueba de eso es que los cagan en el sorteo. A Lacoste y Avalanche, el dirigente italiano, que era el que manejaba los referees, y el alemán, le ganan en el sorteo. A Italia lo mandan con Argentina antes del sorteo. Antes del sorteo se sabía que Italia iba con Argentina. Eso no se sorteaba. El día previo salió eso. Lacoste lo que quería y Avalanche querían que en una zona estuviera Argentina, en otra zona estuviera Italia, en otra zona estuviera España y en la otra Brasil. ¿Por qué? Porque no venían extranjeros. Ellos ya a esa altura sabían que extranjeros no iban a venir. Vinieron 15.000 entre delegaciones, periodistas, dirigentes y turistas, de los cuales 6.000, 7.000 eran brasileños. O sea, vinieron del resto del mundo 8.000 nada más. Entonces tenían miedo que los estadios estuvieran vacíos. Entonces querían poner por los inmigrantes italianos, españoles, uno en cada zona, los argentinos en otra y brasileños que iban a venir, y la atracción que genera Brasil siempre, en la otra. Así se aseguraban público en las 4 zonas. Bueno, al final mandaron a Brasil con 3 europeos, Argentina con 3 europeos, y ellos acomodaron, los alemanes se acomodaron. Y esa la pierde Avalanche, esa discusión previa. ¿Qué gana Avalanche? Pero eso lo hace solo para no tener las tribunas vacías. Que en vez de jugar a la 1 y a las 4, que eran los partidos, Argentina jugara siempre a las 7, así la gente iba en Mar del Plata a ver los otros partidos y llegaba a la casa a ver por tele Argentina. Lo mismo en Mendoza, lo mismo en Córdoba, pues si no, el día que jugaba Argentina no iban a ir a ver Irán-México. Se iban a quedar viendo en la casa para ver Argentina. Entonces, por eso Argentina juega, que Alemania tuvo ese beneficio en el Mundial anterior y lo aprovechó. Porque en el último partido de la primera rueda se deja ganar por la otra Alemania, pierde 1-0, y esquiva el grupo de Argentina, Brasil y Holanda. Claro. Si ganaba Alemania, el local, se iba al grupo de Argentina, Brasil y Holanda. Se fue al otro, que jugaba Suecia, Yugoslavia y no me acuerdo quién, que era mucho más sencillo. Sí. Después la continuidad de los mundiales de fútbol con España 82 ya viene con otro formato, con otra idea de negocio. Ahí es el kilómetro cero de los mundiales como finalmente los conocemos ahora y como lo venimos viendo con las modificaciones que hubo en el medio de la historia. Matías, pasan de 6 estadios a 17. De claro. 6 en Argentina a 17 en España. Totalmente, ya es otra escala. ¿Qué te pasó con todo lo que pasó con el documental? A ver, gente fascinada, gente puntualizando cosas, en algunos casos mucho fastidio, ya no por lo que dijera, sino porque directamente apareciera Mario Firmenich. ¿Cuál es tu visión general de todo? A mí, yo cuando lo vi la primera vez, que me lo mostraron sin el proceso de
sin los títulos y sin el proceso de color, que es increíble lo que hicieron con esas imágenes documentales, porque cuando le hacen el proceso de color vos ves otra cosa, solo para ver si había algún error histórico, que no había ninguno. Me conmocionó porque verme a mí en pantalla, ver algunas de mis ideas ahí plasmadas, me conmocionó. Después lo vi el día del estreno más tranquilo, me pareció que era un documental que estaba con una factura técnica increíble, increíble. A ver, y yo voy a ser absolutamente sincero, yo tuve suerte porque los que critican al documental, para criticar al documental hablan bien del libro, aun cuando no lo hayan leído, solo para criticar al documental porque les molesta lo que suponen es una postura política y que en realidad es escuchar a los protagonistas y también hacer valer una figurita muy difícil que es tenerlo Firmenich, que no da entrevistas y lo buscaron un año y lo consiguieron. Entonces, digamos, muchos hablan bien del libro solo para pegarle al documental, eso yo lo sé, lo entiendo. Le dio mucha más visibilidad a mi trabajo en general, no solo al libro, porque digo, hoy hay más gente que me consulta cosas. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy muy agradecido y estoy muy agradecido porque los directores utilizan el libro de fuente y los documentales generalmente no utilizan libros de fuente, porque como son hechos de dominio público, podrían tranquilamente haberlo utilizado y no reconocer el crédito. Tranquilamente. Y lo otro es que no me hice 2 entrevistas casi de 5 horas cada una. No me tergiversaron ni una vez. No me sacaron de contexto ni una vez. Y es más, en las partes donde el documental se aleja del libro, yo no estoy. No me ponen para no traicionarme. Entonces digo, es como muy noble todo eso que pasó. Entonces y otra cosa, el libro le fue re bien, vendió una edición, un bodoque así, un mamotreto, sí, 900 páginas, vendió 3.500 ejemplares, re bien, para lo que es el mercado de acá y para... Date por más que contento. Pero, absolutamente. Y esto se estrenó un miércoles, el jueves a la mañana el teléfono estaba explotado, digo, tiene como una repercusión. Mis sobrinos son profesionales los dos, muy jóvenes, 24 y 21 años, Vicky y Nico. Produjo, a ver, el mismo efecto, alguien lo decía, creo que era Ezequiel Fernández Mur, que decía el otro día, produjo el mismo efecto que Argentina en 1985. Le muestra a nuevas generaciones, de una manera, a veces con alguna imprecisión más, una imprecisión menos, no importa, pero le muestra una realidad, una situación y es una puerta de entrada a cosas que esas generaciones no conocían. Entonces, más allá del bullying que me hacen en mi casa, mis sobrinos, mis hijos y demás, es como una puerta de entrada para conocer un montón de cosas, que está bueno eso también. Sí. En una discusión. Además me parece también como idea general que, bueno, este podcast por suerte no se escucha solamente en la Argentina, se escucha en otros lugares, pero que tiene que ver con un perfil muy propio de lo que es el fútbol. El fútbol en la Argentina está totalmente, no solamente ligado, sino que está atravesado y en un zigzag permanente con la política. Es decir, en el Mundial 78 eso es imposible de evitar y es evidente, ¿no? Porque es el Mundial de una dictadura militar, pero hay veces que no se puede hablar del Mundial 86 si en el camino no decís que Alfonsín, que era el primer presidente democrático después de la dictadura, quiso echar a Bilardo. Y al día de hoy no podés hablar con Omar de Felipe de fútbol si en el camino no le preguntás por Malvinas. Es decir, hay como un mandato todo el tiempo de estar dando digamos, el eco político a los hechos futbolísticos, ¿no? No pasa solamente en la Argentina, pero en la Argentina es inevitable eso. Es una dimensión, hoy del fútbol, es una dimensión más en la política, digo, es un componente no es que se mezcla política, ya están mezclados, es un componente, digo, lo que pasa hoy con la AFA, con los manejos de los torneos, de los y demás, todo tiene política metida adentro, política partidaria, los clubes, digo, hay una elección en un club y tienen que poner como
un crisol de partidos políticos el candidato para si quiere ganar. Sí, sí, sí. ¿Para quién jugás? ¿Para quiénes jugás vos? O si sos títere de quién. Es muy impresionante eso, muy, muy impresionante. Sí. Citando a Horacio Pagani, citando a Durkheim en una crossover out of context, Pagani dice que el fútbol es el hecho social total. Así que tiene razón en eso. Mirá, En otras cosas no. En otras cosas también, pero en otras no. Esta semana se confirmó la sede parcial de Argentina para el Mundial 2030, que se va a jugar de vuelta en el Monumental. ¿Crees que hay alguna chance de que alguna vez tengamos un Mundial entero de verdad jugado acá? ¿O dadas las condiciones actuales eso es imposible y solo lo vamos a tener ahí de gira? Tendría que cambiar mucho. Pensemos una cosa, que el River y Boca son, si no son los dos clubes más importantes de América, están entre los 3, 4 con Flamengo y alguno más. Tienen estadios hace 70, River lo modernizó ahora, pero tienen estadios hace 70 años, o más, 75 años creo ya. Racing tiene un estadio, Independiente tiene un estadio, también lo modernizó un poquito, pero son estadios que el Independiente tiene más años, me parece, ¿no? Puede ser acá del 30 o al principio del 40. Y son clubes enormes, que siguen teniendo los estadios los mejoran un poquito, hacen una tribuna, cambian, pero por ejemplo, yo que voy a la cancha de Racing, ahora cuando uno era chico, yo conocía todos los estadios de la Argentina, ahora no vas de visitante, bueno, la infraestructura del estadio de Racing es vergonzosa, los baños, la platea alta, hay creo que 9.000 personas, hay 2 baños con 3 mingitorios cada uno y un cubículo, o sea, es una cosa que las escaleras, las salidas, salís por callecitas mínimas. Vos ves los estadios europeos, los estadios norteamericanos, tienen como una infraestructura, unos accesos, unas salidas, unos servicios que hoy. Entonces, eso que es carísimo, yo creo que no está dadas las condiciones y no van a estar por mucho tiempo más para hacer 10, 15 de esos estadios, más que ahora son 48, ¿no? Los sí, totalmente. Mirá, Matías, para contestar tu pregunta, si vos te parás en el Mundial 78 y decís, dentro de más de 50 años, los mundiales de fútbol se van a jugar en Qatar, en Arabia Saudita o en la Luna, el asombro era el mismo para los 3 casos. Y me parece que se viene, no es que se viene, estamos transitando en un mundo de una total deslocalización de los grandes eventos deportivos y no va, a ver, que venga Arabia, después puede venir otro destino no tradicional. Tampoco quedan muchos, pero empezar a repetirlos también. Nadie te asegura que Qatar no vuelva a ser sede dentro de 15 años o un poco más, ¿no? Así que es una posibilidad. Matías, bueno, primero felicitaciones por el libro, luego felicitaciones por el documental. Creo que, aunque más no sea como tema de conversación, está bueno que se hablen de estas cosas y vuelvo a algo del comienzo. A mí me pasó de sentarme y ver cosas que no había visto. Y yo creo, para quienes vivimos la época, comprobar que hubo cosas que se escaparon de nuestro radar ya le da un valor singular a un documento como este. Así que buenísimo. Mil gracias. Eso me parece que es clave. Yo en el libro, en la introducción, había puesto que el libro era así desmesurado, tenía cientos y cientos de páginas, pero que la idea no era cerrar ningún tema, que era abrir la discusión, que para mí el problema era que estaba todo cerrado, que estaba todo fosilizado y que había que abrir estas, porque nosotros nos pasamos como sociedad mirando para atrás, y no está mal mirar para atrás, no está mal, pero miramos tontamente para atrás, vemos lo que nosotros queremos y con ojos de hoy, entonces no entendemos lo que pasa, miramos para atrás y no entendemos, entonces ahí sí está mal, porque si miramos para atrás, no entendemos, no avanzamos, acomodamos los hechos del pasado a nuestra mirada actual, es como, bueno, aceptemos, pasó esto, pasaron estos hechos, aceptemos y pensemos por qué pasaron, aprendamos, sigamos para adelante. Bueno, como no aprendemos, como modificamos lo que pasó antes, para no asumir errores, virtudes de
enemigos nuestros, de tipos malos. Digo, los militares se gastaron 700 millones de dólares cuando iban a gastar 70. Pero hicieron en 1 año y medio todo. Digo, capacidad logística tuvieron. Sí. Eso hay que Sí, reconocérselo. Productividad no le faltó. Eso hay que reconocérselo. Digo, debe ser el único mérito que tuvieron, pero lo tuvieron. Absolutamente. Bueno, y vos, Matías Conde, llegaste al mundo cuando había que llegar, porque en aquella época no había datos, así que te preparamos un mundo del fútbol con datos. Sí, llegué bastante después igual, así que Sí, no hay problema con eso. Ya también soy una persona grande, así que... Sí, bueno, pero... No quiero hacer una regla de 3 con ustedes. No, por supuesto que no. Bueno, muchísimas gracias a los dos, hemos tenido una gran charla, hasta la próxima.